Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Comenzamos con noticias de inmigración y es que Texas podría poner en marcha un plan para llevar a los inmigrantes directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, esto con el fin de procesarlos para su deportación. La medida supondría un cambio con respecto al programa estatal que forma parte de la Operación Estrella Solitaria que envió a miles de inmigrantes en autobús a ciudades santuario. Y precisamente en solo horas el llamado fuego de Canyon Crest se propagó por más de 85 acres en California, mientras residentes de ese estado estaban celebrando el Día de Acción de Gracias. Ahora este incendio forestal arde sin control y bomberos confirman que su contención está en un 0%. Por fortuna no se registran heridos, pero las llamas pues obligan a emitir una advertencia de evacuación para el condado Riverside y abrir un centro de atención para los afectados. Y yo sé que este es uno de los segmentos que más le gusta a usted en casa, así que llegó el momento. Miren, en lo que va de este año, los CDC han reportado al menos 55 casos en humanos de gripe aviar en al menos 7 estados del país, y este mapa así lo demuestra. Pues bien, esta enfermedad se ha extendido entre aves silvestres, causando brotes en aves de corral y en vacas lecheras del país. El más reciente, un niño de California del que aún se desconoce cómo se contagió. Sobre esta enfermedad hay cosas que debemos tener en cuenta, por eso hemos invitado al doctor Ilan Shapiro, director médico de Altamed. Doctor Shapiro, como siempre, gracias por acompañarnos. Cuénteme, por favor, ¿qué tan seria es la amenaza de gripe aviar en este momento? En este momento la buena noticia es que es muy baja. Lo que nos preocupa realmente es cuando cualquier otro virus brinca de una especie a otra. Esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando lo pasó con el H1N1 que brincó justamente de lo que son los porcinos a los humanos, porque la siguiente especie no está lista o preparada para defenderse de una manera adecuada. Lo que hemos visto justamente ahorita con la influenza aviar es que al momento que está pasando de una especie a otra, y generalmente eran personas que estaban muy cerca de estos animales, eran las que estaban contagiando, pero lo que nos preocupa es que llegue a brincar de una persona a otra. Esa es mi siguiente pregunta entonces, doctor Shapiro. ¿Podría este virus mutar y empezar a contagiarse de persona a persona? Definitivamente yo creo que todo el mundo tiene en la memoria cómo iniciamos con la pandemia del COVID y nadie quiere algo así. En este momento no hay indicios de eso, pero definitivamente los sistemas de alarma están puestos para poder monitorizar lo que está pasando. Se ha encontrado justamente en leche no pasteurizada justamente el virus de la influenza aviar. Esto quiere decir que es importante saber que estos productos de leche de animales que estuvieron contaminados se pueden llegar a pasar este virus. Por eso es importante utilizar la precaución. Si estamos trabajando con animales, tener esas barreras entre nosotros y esos animales, o si estamos consumiendo productos específicamente de estas regiones, utilizar cosas pasteurizadas, ya que eso desactiva este virus. Esos son excelentes consejos, Doc, pero también me gustaría saber, porque yo sé que muchos de los integrantes de nuestra comunidad trabajan en temas relacionados con animales, ya sea en plantas cárnicas o bien en granjas. Por eso es importante recordar qué síntomas debemos tener en cuenta. Justamente la influenza aviar nos va a dar malestar, fiebre, dolores corporales y también problemas respiratorios. Estas son de las cosas que podemos llegar a tener justamente en este tipo de virus. En la parte de afuera se puede ver como si fuera una simple gripa, pero al momento que continúa, no avanza de esa parte de que 2 o 3 días de que nos sentimos mal y nos mejoramos. Esto se vuelve un poco más crónico y es cuando realmente empezamos a ver que esto ya no es normal. Pues una vez más, la información es poder, así que si usted tiene algún tipo de estos síntomas y trabaja con animales, vaya rápidamente a checarse al doctor. Doctor Ilan Shapiro, como siempre es un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros aquí en la edición digital. Feliz tarde. Un gusto como siempre.
la inteligencia artificial de la mano de inmigración, tecnología que estaría desde ya disponible y ayudando de cierta forma para determinar qué personas son puestas bajo custodia, a dónde son enviados los migrantes y si esta persona es admisible o no en este país. Es un tema que toma más importancia, especialmente ahora que Tom Homan, el futuro zar de la frontera del presidente electo Donald Trump, promete deportaciones masivas tan pronto como este próximo mes de enero. Es un tema complicado, así que hemos invitado a Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión Noticias, para que nos cuente un poco más de cómo funciona. Don Jorge, bienvenido. Claro, como siempre. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, gracias por la invitación. Óigame, es un tema realmente preocupante, pero estamos en casi 2025. Por ejemplo, ¿es cierto que existe una aplicación que utiliza la coincidencia facial y puede rastrear la ubicación específica de un migrante? Eso ya existe desde hace algún tiempo con el programa alternativo de detención, el ATD, que hay como 300.000 personas que se registran con un teléfono y constantemente o cada semana deben llamar a ICE y decir dónde están. Se ponen el teléfono frente a ellos y le identifica el rostro y un GPS identifica la ubicación donde está esta persona. Como un grillete más o menos. Es como un grillete, pero es a través de un teléfono, un sistema moderno, pero es un sistema de seguimiento. Ahora, está también el sistema de puntaje, que es un sistema de puntaje que iría del 1 al 5 y que básicamente determina si esta persona va a cumplir o no con una cita migratoria. ¿Cómo saben si una persona tiene cara de que va a ir a corte o que tiene cara que no va a ir a corte? Ahora, esto es nuevo, esto lo conocemos a través de una carta, se conoció en octubre, una carta que el director de inteligencia artificial del DHS envió a una organización que pidió información. En ese documento reconoce el Departamento de Seguridad Nacional la elaboración de un algoritmo con una serie de pasos y ese algoritmo determina si la persona es un riesgo o no es un riesgo de presentarse para dar seguimiento a sus casos migratorios. Y sobre la base de la información que entrega el algoritmo, dice la carta, el agente entonces puede utilizar en base a su discreción esa información para decidir si la persona es detenida o la persona es deportada o en fin, el agente decide en base a esa información, pero es la persona. Y ahora, por ejemplo, ahora en enero 20, que entra el presidente electo Donald Trump, ¿cómo podría cambiar ese algoritmo y qué tanta discreción le quita a la gente? Lo que se sabe hasta ahora es que el presidente Trump ha dicho que va a eliminar la política que regula el funcionamiento de este algoritmo que estableció el presidente Biden bajo los principios del gobierno del presidente Biden. Al venir un nuevo gobierno con todos los datos que conocemos, que va a impulsar un plan masivo de deportaciones, entonces es obvio pensar que la nueva regla que dicta el nuevo gobierno va a provocar cambios sustantivos en este algoritmo que va a obligar entonces a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional a ser más estrictos con esta información. Pues tendremos a ver qué es lo que pasa ahora en enero. Por ahora seguimos viendo cómo va avanzando la tecnología y también va de la mano de inmigración. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A usted como siempre, gracias. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y vamos con nuestro segmento saludable. Si eres de los que vapea con regularidad, ojo, hay nuevas advertencias que no puedes ignorar. Un reciente estudio presentado en la conferencia de la Sociedad Radiológica de América del Norte en Chicago reveló que vapear afecta los vasos sanguíneos en cuestión de minutos, incluso con dispositivos que no tienen nicotina. Según el informe, estos cambios podrían desencadenar en graves problemas de salud a largo plazo como coágulos de sangre, infartos, incluso derrames cerebrales. Para hablar de este tema tan importante, hoy contamos con Juanita Mora, alergóloga e inmunóloga. Juanita, gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué significa eso, Juanita, que vapear afecta a los vasos sanguíneos en cuestión de minutos? Explíquenoslo, por favor. Siempre un gusto estar con ustedes, Borja. Igualmente. Bueno, sabemos que el inhalar con o sin nicotinas estos cigarrillos electrónicos no es algo normal para nuestros pulmones y hace mucha inflamación en nuestras vías aéreas, que baja el nivel de oxígeno. Claro, esta inflamación entra hacia los vasos sanguíneos por medio de la sangre y va hacia otros órganos y entonces
pone también otros órganos a riesgo de tener complicaciones, como son los coágulos, los derrames cerebrales, como has dicho. Entonces, es algo para que nuestros jóvenes y los adultos que hacen estos productos piensen un poquito más, ya que hay tanto químico que no tenemos muy bien definido. Muchos de esos productos no están autorizados por la FDA y definitivamente tienen un mercado muy fuerte con nuestros jóvenes, que los pone a riesgo a muchos problemas de salud a corto plazo y a largo plazo también. Correcto, y fíjate, doctora, que algo que ha llamado mucho la atención es que también están incluyendo los dispositivos que no tienen nicotina, porque al principio parecía que el vape era algo un poquito más seguro que el cigarro convencional y decían que ayudaba mucho también a dejar de fumar, por eso crearon esos dispositivos sin nicotina, pero ahora vemos que también pueden ser incluso igual o más que dañinos que un cigarro convencional, ¿no? Exactamente, y definitivamente es un mito de que los hayan puesto al mercado para ayudar a dejar los cigarrillos convencionales de nicotina, porque no ayudan y esto se ha probado en los estudios. Al contrario, este mercado ha entrado a los jóvenes y los ponen en sabores que atraen a nuestros jóvenes, sabor sandía, sabor chicle, etcétera. Pero obviamente están creando una epidemia y queremos evitar esta epidemia en nuestros jóvenes, que los pone a alto riesgo, a adicción de nicotina a largo plazo, a problemas de salud, no solo de los pulmones, sino sanguíneos, ahora sabemos, y vamos a ir encontrando otras cosas, Borja, ya que este estudio lo estamos viendo en otros órganos también y estos efectos en nuestros jóvenes, y hemos tenido hasta muertes a causa de vapeo y también la necesidad de trasplante de pulmones, así que hay que tener mucho cuidado con el vapeo. Correcto, y lo dice usted además que está especializada en el tema del pulmón, algo importantísimo. Así que te hago una siguiente pregunta, doctora. ¿Tú crees que entonces esta investigación podría de alguna manera influir en las políticas futuras sobre cigarrillos electrónicos? Pienso que ojalá, como soy parte de la Asociación Americana del Pulmón, Borja, como su portavoz, estamos yendo a Washington también y hablando con los congresistas y vamos a hablar también con la administración de Trump de quitar estos obviamente cigarrillos convencionales y también los cigarrillos de vapeo, los electrónicos, porque obviamente ojalá que podamos enseñarles este estudio y decirles, miren, este es el daño en la salud que pueden causar en nuestra población en Estados Unidos. Vamos a trabajar juntos para limpiar esos pulmones y ayudar a la salud pulmonar de toda nuestra población, Borja. Totalmente, doctora. Yo creo que eso es fundamental, es capital. De hecho, déjenme decirles en lo personal que es que el vapeo incluso engancha más que el cigarrillo convencional, pero de todo se sale y hay esperanza. Así que para alguien que esté pensando en dejar el vapeo, se puede hacer. Así que muchísimas gracias a la doctora Juanita Mora por haber estado con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, querida. Un fuerte abrazo, bonito día a todos. Ya está completo el grupo elegido por el presidente electo Donald Trump para que haga parte de su próximo gabinete. Trump les ha nominado en un tiempo récord y entre los nombres figuran empresarios siempre aliados del mandatario y 2 hispanos en puestos clave, aunque muchos de estos nombramientos no están exentos de fuertes polémicas. Hacemos conexión con Edwin Pitti, quien está en Washington, D.C. con todos los detalles. Edwin, última hora, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora podríamos decir que ya el gabinete de Donald Trump ha sido seleccionado. Solamente queda pendiente que sean confirmados por el Senado. Y a esta hora hay muchas figuras que siguen dando de qué hablar, no solamente aquellos elegidos para formar parte de su gabinete, sino también para liderar importantes agencias, como lo es el caso de la FDA, que sería de alguna forma liderada por el cirujano del Hospital Johns Hopkins, Marty Makary, un hombre que durante lo peor de la pandemia estuvo en desacuerdo con los mandatos de las vacunas. Pero hay otras figuras que también ocuparán posiciones importantes, como lo es Brooke Rowling, quien sería la futura secretaria de Agricultura, y el veterano de Wall Street y también multimillonario Scott Bessent, quien sería el futuro secretario del Tesoro, una plaza importantísima para Trump, ya que esta persona está de acuerdo con él de implementar tarifas adicionales y aranceles a todos los productos que entran a Estados Unidos del exterior. Pero no podemos dejar por fuera también a la segunda figura latina que podría conformar el gabinete del presidente electo. Estamos hablando de la representante por Oregón,
Lori Chávez, quien sería la futura secretaria del Departamento del Trabajo. Pero a esta hora está dando mucho de qué hablar el hecho de que el equipo de transición de Trump no haya firmado un memorando especial para que el FBI pueda hacer toda la revisión de antecedentes criminales de estas personas, información que sería clave para que el Senado pueda completar el trabajo de confirmación, una revisión que el equipo de Trump lo ha hecho a través de agencias privadas. Soy Edwin Pitti, reportando desde Washington, D.C. Vuelvo con ustedes. Pues muchísimas gracias, Edwin. Estaremos muy al pendiente de ese proceso de confirmación en el Senado. Con esto, si en la consulta médica, por ejemplo, el doctor te pellizca los rollitos de la cintura, está emitiéndote el índice de grasa. Ahora hay una nueva forma de medir la grasa corporal y los riesgos para la salud relacionados con la obesidad. Los médicos suelen utilizar la altura y el peso para promediar y calcular la grasa corporal, pero ahora existe una nueva medida que tiene en cuenta estos factores y se llama índice de redondez corporal. Y por eso vamos a preguntarle de qué se trata este nuevo método al presidente de Dorrington Medical Associate, Joseph Barón. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Y bueno, explíquenos primeramente qué diferencia hay entre el método anterior y el índice de redondez. Mira, lo primero que tienes que saber es que el método anterior, lo que es el índice de masa corporal, es un índice que fue tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tomaba en consideración factores éticos y nada más consideraba altura y peso. Era lo único que te hacía. Entonces, muchas gentes dentro de esa altura y peso las considerabas obesas o que tenían sobrepeso y cosas por el estilo. Este índice, que por cierto no es nuevo, fue diseñado en el año 2013 por primera vez, pero apenas ahora se empieza a evaluar. Es un índice que te permite ver qué tan redondo estás, por decirlo así, por eso le llama índice de redondez corporal. Toma en consideración altura, toma en consideración peso, pero también toma en cuenta la circunferencia que tienes, y es súper interesante. En un estudio que fue realizado recientemente, se encontró que las gentes que están en los dos picos de esta curvatura, por decirlo así, los que están o muy flacos o muy redondos, eran los que tenían mayor mortalidad. Y cuando eso se comparó contra el índice que usamos normalmente, se dieron cuenta que era un índice un poquito más válido, y por eso lo estamos ya empezando a usar en la práctica clínica. Entonces, doctor, ¿cada vez más médicos lo están implementando? Mira, el problema es que esto salió, el artículo que lo validó salió en junio de este año, y apenas estamos empezando a usarlo en algunas de las prácticas. Muchos de los programas de computación que usamos en nuestras prácticas médicas, automáticamente cuando tú pones el peso del paciente y pones la altura del paciente, te dan el índice de peso corporal, el BMI, que es el que usamos normalmente. Ahora, muchas de estas programas de computación van a tener que incluir este nuevo índice de redondez, porque usa un cálculo muy específico. Ok, doctor. Y ahora rápidamente, ya que estamos hablando del tema del peso, hay mucha gente que quiere llegar con el peso ideal a Navidad y Año Nuevo. ¿Es buena idea hacer algún tipo de dieta relacionada con Ozempic en estos momentos? ¿Y quiénes sí podrían y quiénes no? Mira, si tú tratas de llegar en las siguientes 3 semanas a un peso ideal, no va a pasar. Entonces yo te recomiendo que mejor empieces tu dieta después de Navidad, porque va a ser muy difícil que puedas llegar, ya que el Ozempic poco a poco se va aumentando la dosis, la vas doblando cada 4 semanas. Entonces, yo no creo que eso sea ideal. Lo que sí es ideal es que platiques con tu profesional de la salud, que veas por qué motivo tienes sobrepeso. ¿Es porque te gusta comer mucho? ¿Es porque no haces suficiente ejercicio? O cualquier otra cosa, y tomar la decisión de qué es lo que te conviene más a ti. El Ozempic se ha usado como una forma rápida de bajar de peso, entre comillas, ¿no? Pero no creo que la gente va a bajar de peso, por lo menos en 3 semanas no vas a poder llegar al peso ideal que quieras.
Doctor, ¿y qué consejo entonces le daría a todas estas personas que sí pueden hacer, que por lo menos puedan ver algo de resultado o iniciar? Mira, tu mejor regalo de Navidad es que vayas a platicar con tu profesional de la salud. Antes de fin de año, hazte un examen completo, que te chequen hormonas, que te chequen todo tipo de cosas. Y también analiza cuál es tu situación de por qué estás ganando el peso que tienes, ¿no? Y establece, ¿realmente quiero bajar de peso? Ok, ¿cuáles son los mejores mecanismos que puedo hacer? A lo mejor Ozempic es uno de ellos, ¿no? Pero no tomes esa decisión basada en querer tener una cosa rápida, porque la otra cosa es que cuando dejes de usar el Ozempic vas a rebotar, es decir, tu peso te va a subir y a veces te sube más de lo que tenías antes. Bueno, pues ahí lo escuchó, las recomendaciones de un experto. Muchísimas gracias. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.